Buenas noches, vamos a iniciar con la lectura del libro de Resonancia Magnética para Técnicos. Fundamentos de la ERM. Vamos a ver. Introducción. Evolución, tecnología de la ERM. La resonancia magnética se ha convertido en una técnica de obtención de imágenes fundamental, incluida en múltiples protocolos diagnósticos debido en gran parte a que no utiliza radiación ionizante. No obstante, es una de las técnicas que conlleva mayores dificultades conceptuales debido a sus complicados principios físicos, los cuales se describen en diferentes apartados que componen este capítulo. Pero antes de emprender la danza por sus fundamentos, es esencial echar la vista atrás en un breve recorrido histórico por quienes contribuyeron al desarrollo de la resonancia magnética tal y como se conoce hoy en día. Uno de los cimientos no solo de la ERM sino también de la tomografía computarizada y de gran parte de la tecnología actual es la transformada de Fourier, expresión perteneciente a la obra Theorie Analytique de la Chaleur, publicada en 1822 por el famoso matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier. Más de un siglo antes de que Bloch y Purcell, considerados por algunos los padres de la resonancia magnética, fueran galardonados en 1952 con el Premio Nobel en Física, otro concepto fundamental que ya desde 1920 empezaron a plantear varios físicos es el del spin nuclear. Uno de estos físicos, Wolfgang Pauli, propuso su existencia y la del momento magnético del protón en un intento de explicar la estructura hiperfina del espectro atómico. En 1940, Felix Bloch publicó un método cuantitativo para medir el momento magnético del núcleo. Pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió de forma temporal las investigaciones en este campo. Una vez finalizada la guerra, dos grupos independientes de investigadores capitaneados por el físico Felix Bloch, Universidad de Stanford, y el ingeniero eléctrico Edward M. Purcell, Universidad de Harvard, como Matati Harvard, ¿no? Matatipac, retomaron sus anteriores trabajos sobre la medición de la resonancia magnética en materia condensada. Ambos investigadores llegaron a conclusiones similares y describieron que algunos núcleos atómicos colocados en un campo magnético y estimulados con una onda de radiofrecuencia son capaces de absorber energía. Posteriormente, estos núcleos liberan la energía excedente, transmitiendo así ondas de radio que pueden ser captadas mediante una antena. Precisamente en esto se basa la imagen por resonancia magnética. Los dos trabajos se publicaron simultáneamente y obtuvieron un gran reconocimiento que les sirvió para ganar el premio Nobel. En las 2 décadas siguientes, varios científicos partieron de este punto para realizar progresos significativos en la aplicación de la ERM en medicina, estudiando los tiempos de relajación en sangre y músculo, el concepto de difusión y la adquisición de señales en modelo animal. Entre ellos, el médico estadounidense Raymond Damadian demostró en su trabajo Tumor Detection by Nuclear Magnetic Resonance, publicado en la revista Science en 1971, que los tiempos de relajación del agua presente en tumores de hígado y riñón de ratas diferían del tejido normal, resultados que posteriormente corroboró con el tejido humano. En 1973, Paul Lautenburg, Universidad de Nueva York, planteó la codificación espacial de la señal aplicando gradientes magnéticos en 3 planos. Gracias a ello consiguió las primeras imágenes tomográficas de objetos obtenidas mediante técnicas de ERM. De forma simultánea, el físico inglés Peter Mansfield hizo una descripción matemática de la transformación de una señal temporal en una representación espacial e introdujo el concepto del espacio K. Estos hallazgos revolucionaron el mundo de la imagen, trazando el camino a seguir por otros investigadores. Así, por ejemplo, Vahan Damadian construyó en 1976 un tomógrafo de ERM de cuerpo entero. Publicó en Science la primera imagen de un tumor en una rata y años más tarde construyó la imagen de un tórax, y en 1979 Bill Moore obtuvo las primeras imágenes tomográficas de la cabeza. Por estos trabajos y su posterior trascendencia, Peter Mansfield y Paul C. Lautenburg fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2003, quedando al margen. Damadian motivo de gran polémica.
El primer equipo para obtener imágenes por RM se instaló en 1981 y 1983 en el American College of Raleigh. Consideró la RM como una técnica estándar en el campo del diagnóstico clínico. A partir de entonces, las grandes compañías comerciales vieron el potencial de la resonancia magnética, hecho que aceleró los estudios de nuevas técnicas y equipamiento. Así, en 1986, Herning y su equipo empezaron a desarrollar las secuencias rápidas denominadas spin echo y casi simultáneamente las aún más rápidas eco de gradiente. Desde ese momento hasta la actualidad, la evolución tecnológica en el ámbito de la resonancia magnética no ha tenido pausas y cada vez las máquinas son más potentes, los estudios más rápidos, la resolución más precisa y los cortes más finos, y además existen multitud de aplicaciones a las que se dedican otros capítulos de este libro. La física de la resonancia magnética. El objetivo de este apartado consiste en realizar una breve introducción de la física básica de la resonancia magnética en un sentido de aprender de forma sencilla los mecanismos mediante los cuales se obtienen las imágenes. Algo fundamental en una técnica en la que la imagen cambia drásticamente dependiendo de cómo se lleve a cabo la adquisición de datos. Para empezar, es preciso familiarizarse con la definición de RM e ir desarrollando a posteriori algunos conceptos más específicos. La resonancia magnética es un fenómeno físico fundamentado en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos atómicos y se basa en la inducción de transiciones entre diferentes estados de energía. Ocurre al someter partículas, electrones y protones de núcleos atómicos de número impar en un potente campo magnético, de forma que estos puedan absorber selectivamente energía en la frecuencia de ondas de radio de 8 a 130 MHz dentro del espectro electromagnético. Por otro lado, la imagen por resonancia magnética en medicina es una técnica diagnóstica en la que se introduce a un paciente en un campo magnético creado por un gran imán, y mediante la aplicación de ondas electromagnéticas se consigue la resonancia de los núcleos de sus átomos y posteriormente se recoge la energía liberada en forma de señal. Dado que los distintos tejidos devuelven una señal específica, esta se puede transformar en una imagen tomográfica si es tratada adecuadamente, obteniendo imágenes de gran precisión de las distintas partes del cuerpo. Las propiedades de la materia, diamagnetismo y paramagnetismo. Según el comportamiento de un material al ser sometido a un campo magnético, se puede clasificar en tres categorías: paramagnético, diamagnético y ferromagnético. Los materiales paramagnéticos son débilmente atraídos hacia la zona más intensa del campo magnético. Este alinea todos los elementos magnéticos ya existentes que componen el material, produciendo un momento magnético global que se suma al del campo magnético. Los materiales diamagnéticos son aquellos que son débilmente repelidos hacia las regiones de menor campo magnético. Cuando se introduce un material diamagnético en un campo magnético, se induce en él un momento magnético en sentido opuesto al campo. Por último, los materiales ferromagnéticos son fuertemente atraídos hacia la zona de mayor intensidad del campo. Campos magnéticos y electricidad. Gran parte de los fenómenos observables en la naturaleza se pueden entender en forma de interacciones entre fuerzas, como es el caso del electromagnetismo. De forma resumida, esta interacción se basa en el hecho de que los campos magnéticos se generan por partículas cargadas eléctricamente que están en movimiento. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca y fundamental de las partículas elementales que forman la materia. Habitualmente la materia posee el mismo número de cargas positivas que negativas, por lo que es neutra. Un cuerpo está cargado eléctricamente cuando posee un exceso de carga en uno u otro sentido, siendo entonces capaz de ejercer una fuerza eléctrica con otros cuerpos cargados. Las partículas con cargas iguales se repelen y con carga contraria se atraen. Cuando además estas partículas se encuentran en situación de movimiento, aparece la fuerza magnética. Toda fuerza lleva asociado un campo. Se habla en este contexto de campo magnético y campo eléctrico. Tanto las fuerzas como sus campos asociados son magnitudes vectoriales y para ser definidas necesitan una magnitud, una dirección y un sentido. La carga es el elemento básico del campo eléctrico, mientras que el dipolo o momento dipolar magnético lo es para el campo magnético. El momento magnético es un vector perpendicular a la dirección del movimiento que tienen las cargas que lo han generado. Un ejemplo de ello son los electrones girando en torno al núcleo. Como se verá en el siguiente apartado, el núcleo del átomo se comporta como un campo magnético similar al de un imán en barra debido a sus protones con carga positiva, mientras que los electrones girando a su alrededor representan el momento magnético. Los campos magnéticos se miden en unidades conocidas como Tesla. Núcleo atómico
del núcleo de hidrógeno. El átomo está formado por tres partículas elementales, los protones y los neutrones, que se encuentran en una pequeña región central denominada núcleo, y los electrones que giran en torno al núcleo en un área de hasta 10.000 veces mayor, la llamada corteza. Sin embargo, prácticamente toda la masa del átomo se concentra en el núcleo y se llama número másico al número total de protones y neutrones. Los protones poseen carga positiva y los electrones negativa. Por eso, al estar formados por el mismo número de protones que de electrones, los átomos son eléctricamente neutros. El número de protones que tiene un átomo es el número atómico. Los átomos con el mismo número atómico determinan un elemento químico, mientras que el número de neutrones varía de los distintos isótopos que existen de un elemento. El elemento más simple es el hidrógeno, que está formado únicamente por un protón y un electrón. En el cuerpo humano hay gran cantidad de átomos de hidrógeno debido a su alta proporción en agua. El núcleo del átomo de hidrógeno contiene un único protón que gira de forma constante alrededor de su eje, actuando como una carga eléctrica en continuo movimiento. Este movimiento intrínseco del protón se llama spin y es la base del magnetismo del núcleo. Cuando el átomo de hidrógeno no se ve sometido a una fuerza externa, muestra una disposición totalmente aleatoria, apuntando en cualquier dirección del espacio. Así, globalmente existe una anulación mutua y se da un equilibrio electromagnético. Los estudios de imagen por RM se basan en el comportamiento de estos núcleos de hidrógeno bajo la influencia de campos magnéticos externos. Cuando se somete a un paciente a un campo magnético, los protones de los átomos de hidrógeno presentes en los tejidos, que se comportan como pequeños imanes, se alinean con dicho campo magnético, unos paralelo y otros antiparalelo. Una vez alineados, son estimulados con una onda de radiofrecuencia y cambian su orientación, es decir, los protones entran en resonancia. Al interrumpir la onda de radiofrecuencia, los núcleos liberan energía en forma de onda electromagnética y vuelven a su situación inicial, proceso que se conoce como tiempo de relajación. Este tiempo de relajación y las diferencias en la densidad de protones presentes en los tejidos determinarán la intensidad de la señal. El movimiento de precesión ya se ha descrito cómo los protones se alinean con un movimiento sobre su propio eje al someter al organismo a la presencia de un campo magnético externo. Este proceso de alineación se acompaña de un movimiento similar al de una peonza, es decir, no gira en una posición vertical exacta, sino que en el extremo del eje dibuja una circunferencia en torno a la dirección del campo magnético hasta que consigue alinearse con él. Este fenómeno se conoce como movimiento de precesión y se produce por la interacción del campo magnético externo y del campo magnético nuclear. La ecuación de Larmor, como se ha dicho anteriormente, cuando se coloca a un paciente en un campo magnético externo, los protones se alinean con dicho campo en un movimiento de precesión y a una determinada velocidad angular, denominada frecuencia de precesión de Larmor. Para poder perturbar estos protones, el pulso de radiofrecuencia que se envíe debe ser de la misma frecuencia que la frecuencia de precesión que tienen, y para ello se utiliza la ecuación de Larmor resultante del producto de dos parámetros. Estados energéticos, protones en paralelo y antiparalelo. En un campo magnético, los protones pueden tener dos estados energéticos. Uno, estado paralelo o estado de baja energía, en el que los protones se encuentran alineados con el campo magnético externo, y estado antiparalelo o estado de alta energía, en el que los protones han sido estimulados por ondas de radiofrecuencia a la frecuencia del Larmor y han absorbido energía. El vector de magnetización de los protones paralelos tiene el mismo sentido que el del campo magnético externo, mientras que el de los antiparalelos tiene el sentido opuesto. Los protones se reparten casi de forma equitativa entre el sentido paralelo y el antiparalelo, pero siempre existe un pequeño exceso de protones en paralelo, es decir, el estado de baja energía. Aunque esta diferencia es muy pequeña, como ejemplo, en un campo magnético de 0.5 teslas y a temperatura corporal es de 2 por millón, hace posible la producción de señal de resonancia magnética. La separación entre los dos niveles de energía, paralelo y antiparalelo, es proporcional al campo magnético, siendo la señal de resonancia magnética mejor cuanto mayor sea el campo magnético aplicado.
La descripción anterior es válida desde el punto de vista del átomo y ayuda a entender qué ocurre a escala macroscópica. La magnetización longitudinal en resonancia magnética se trabaja con el momento magnético total, que resulta... que resulta de la suma de todos los momentos magnéticos individuales de cada núcleo. Bueno, infección de garganta, ¿no? Un poco dolorita la garganta y también un diclofenaco se me desinflama. En ausencia de campo magnético, los protones se distribuyen uniformemente, lo que supone la anulación de sus fuerzas. Recuerda que los protones se alinean con el campo magnético externo al que están sometidos y que habrá más protones en sentido paralelo. El exceso de protones en paralelo origina un vector de magnetización o momento magnético, cuya magnitud es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético externo y tiene su misma dirección. Este vector se conoce como magnetización longitudinal, que precesiona sobre el eje del campo magnético externo a la frecuencia del Larmor. El valor de este vector depende de la densidad de protones, de modo que cuanto más protones haya en el tejido estudiado, mayor será su valor. Aplicación de pulsos de radiofrecuencia. Cuando los protones se encuentran en estado de equilibrio, alineados con el campo magnético y formando el vector de magnetización longitudinal, se puede utilizar este vector para obtener la señal de RM, resonancia magnética, pero no se puede cuantificar porque está en paralelo a las líneas del campo magnético externo. Para hacerlo se necesita cambiar su posición, lo que se consigue enviando un pulso de radiofrecuencia. Existen dos tipos de pulso de radiofrecuencia. Uno, pulso 90 grados, que hace que el vector de magnetización longitudinal Z gire en transversal hacia el eje XY, y un pulso de 180 grados, que hace que la magnetización gire hacia el eje Z, pero en sentido opuesto a la dirección del campo magnético principal. Pero no todo pulso perturba a los protones, como ya se ha comentado al hablar de la ecuación del Larmor. El pulso de radiofrecuencia debe tener la misma frecuencia de precesión que... Déjame tomar agua, ¿no? La misma frecuencia de precesión que los protones. En este caso, los protones son capaces de captar energía y pasar de estar en paralelo con respecto al campo magnético a estar en antiparalelo, que es un estado de mayor energía, entrando así en resonancia. Cuanto más fuerte y más prolongado sea el pulso de radiofrecuencia, más protones girarán. Cuando los protones se desplazan del estado de baja energía al de alta energía, lo hacen por un doble movimiento de precesión llamado movimiento de nutación. Al desplazarse describen un ángulo de rotación o slip angle, y se dice que los protones y sus pines están en fase. Magnetización transversal. La RM o resonancia magnética puede detectarse solo si se crea una magnetización transversal perpendicular a la longitudinal, que es capaz de inducir una tensión a una bobina receptora. Si se aplica un pulso de radiofrecuencia con 90 grados que además gire de forma sincronizada con los espines en precesión, se logrará que el vector de magnetización longitudinal se aparte de su orientación de equilibrio. Cuando la onda de radiofrecuencia es capaz de inducir en la magnetización neta un giro de 90 grados, la magnetización longitudinal se convierte en transversal. Relajación transversal y relajación longitudinal. ¿Qué es? Cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, los protones que han captado energía comienzan a ceder la energía excedente para volver al estado de equilibrio, fenómeno que se conoce como relajación. La relajación no es un proceso espontáneo, sino que necesita que las estructuras del entorno sean capaces de absorber esa energía, es decir, se produce un trasvase de energía de los protones a las moléculas de su alrededor. Esta cesión de la energía sucede de dos formas de manera simultánea. Por un lado, los protones pierden la fase de precesión y por otro vuelven a alinearse con el campo magnético en sentido paralelo. Se denomina relajación longitudinal, relajación T1 o relajación spin-red al fenómeno de realineamiento en paralelo con el eje Z. El fenómeno de pérdida energética en el plano XY se denomina relajación transversal o relajación spin-spin, y está relacionada sobre todo con la pérdida de fase de los protones. El retorno al equilibrio induce modificaciones en el campo magnético capaces de producir una señal eléctrica que puede ser recogida por una antena receptora y obtener así las imágenes de RM.
Esta señal eléctrica se conoce como Free Induction Decay, FIT, y es una señal sinusoide amortiguada. Estudiando la señal de relajación y mediante los parámetros T1 y T2, se puede obtener información sobre la densidad de los protones y el medio en el que se encuentran. T1, T2. ¿Qué es T1 o T2 o tisular 1 y tisular 2? Cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, la energía absorbida por los protones se libera al medio, pasando estos a un estado de menor energía y recuperando la magnetización longitudinal. Esta recuperación es diferente para cada tipo de tejido, ya que no todos los protones se relajan al mismo tiempo porque se encuentran en distintas estructuras moleculares. El T1 de un tejido o tisular 1 se define como el tiempo que tarda en recuperarse el 63% de su magnetización longitudinal. Cuanto más corto sea el tisular 1 de un tejido, es decir, cuanto menos tiempo tarden los protones de sus moléculas de hidrógeno en volver a su estado de reposo y recuperar su vector de magnetización longitudinal más hiperintenso, se visualizará. Un ejemplo es la grasa, que tiene un tisular 1 corto, lo que hace que se muestre con mayor intensidad, más brillante. Otro ejemplo es el hígado, que tiene un T1, tisular 1, contraste 1, más corto que el vaso, por lo que la señal del hígado será más intensa que la del vaso. En el cerebro, el líquido cefalorraquídeo tiene un T1 muy largo, ya que los protones de sus moléculas de hidrógeno tardan más en volver a su estado de reposo. Esto se traduce en una señal poco intensa. Por otro lado, como la sustancia gris tiene un T1 más largo que la sustancia blanca, se puede ver la sustancia gris hipointensa con respecto a la sustancia blanca. El tiempo de relajación T2 de un tejido se define como el tiempo que tarda en perderse el 63% de la magnetización transversal, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarda en recuperarse el 37% de su valor inicial. El T2 o tisular 2 o contraste 2 mide por tanto el tiempo que los protones permanecen en fase después de un pulso de radiofrecuencia. Este desfase se ve favorecido por los pequeños cambios magnéticos de los núcleos vecinos de cada protón. El T2 o tisular 2 también se denomina relajación spin-spin, porque los protones pierden la coherencia de fase dejando de precesar sincrónicamente. El agua tiene un T2 largo, por lo tanto todos los tejidos con componente líquido tendrán una señal mayor y se verán hiperintensos. Así, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que tiene un elevado porcentaje de agua en su composición y por tanto un T2 largo o tiempo o tisular 2 largo o contraste largo, se verá hiperintenso o brilloso, ¿no? Por lo cual, en realidad, la relajación transversal se realiza en paralelo a la recuperación longitudinal, por lo que no existen imágenes T1 y T2 puras, sino que todas las imágenes de resonancia magnética tienen componentes T1 y T2, que es la ponderación. Lo que sucede es que al determinar los parámetros de exploración, se elige que cada imagen tenga un predominio T1 o T2, es decir, se elige la potenciación o ponderación en T1 o en T2 de cada imagen. Hasta aquí terminamos con el capítulo 1. Después vamos a venir con el capítulo 2, que es contraste tisular, de Damaris Rodríguez García y Lara Núñez Moreno, ¿no? Y aquí les dejo, al final vienen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes no es una característica del átomo de hidrógeno? Su número atómico es 1. Está formado por una sola partícula elemental llamada protón. El protón del núcleo representa prácticamente la totalidad de la masa del átomo. La carga eléctrica del protón es positiva. El átomo más abundante en el cuerpo es el átomo más abundante en el cuerpo humano. La otra es, entre los siguientes enunciados indique la respuesta falsa. Cuando se encuentran en movimiento, las partículas cargadas eléctricamente son capaces de generar un campo magnético. B.
El magnetismo del núcleo se basa en el movimiento continuo alrededor de su eje o espinuclear. C. Los protones se encuentran alineados en paralelo cuando no están sometidos a un campo magnético externo. D. Los protones en paralelo se encuentran en estado de baja energía. E. Los protones pasan a estado antiparalelo cuando son estimulados por ondas de radiofrecuencia. La otra es respecto a la ecuación de Larmor. A. Se usa para calcular la velocidad de giro del espinuclear. B. Sirve para calcular la frecuencia de precesión de los protones. C. Sirve para calcular la carga eléctrica del átomo. D. Uno de los parámetros de la ecuación es la fuerza del campo magnético y se mide en megahercios. E. La constante girométrica es la misma para todos los átomos. La otra es señala la respuesta falsa. El A. El vector de magnetización longitudinal se encuentra en paralelo con el campo magnético externo. B. Para poder cuantificar el vector de magnetización es necesario modificar su dirección aplicándole un pulso de radiofrecuencia. C. La magnetización transversal se produce cuando la onda de radiofrecuencia es capaz de inducir un giro de 90 grados sobre el momento magnético. D. Para que un pulso de radiofrecuencia estimule a los protones debe tener la misma frecuencia de precesión que los protones. E. Un pulso de radiofrecuencia con la frecuencia del Larmor reorienta la magnetización longitudinal en sentido opuesto a la dirección del campo magnético principal. 5. La siguiente es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede aplicar en el tiempo de relajación T1? Se denomina también tiempo de relajación spin-spin. Se denomina también tiempo de relajación longitudinal. C. Representa el tiempo que tardan los protones de hidrógeno en recuperar el vector de magnetización longitudinal. D. El T1 de un tejido se define como el tiempo que tarda en recuperar el 63% de su magnetización longitudinal. Los tejidos con T1 corto se visualizan más hiperintensos, que es la E. Dejen sus respuestas en los comentarios.